Bienvenidos a un viaje fascinante por el estado más pequeño y misterioso del mundo. Hoy vamos a adentrarnos en los secretos del Vaticano, ese diminuto país que ha cautivado la imaginación de millones de personas durante siglos. Imaginen un lugar donde la historia, la fe y el misterio se entrelazan en cada esquina. El Vaticano no es solo el corazón de la Iglesia Católica. Es un testimonio vivo de más de 2000 años de historia. Todo comenzó con la tumba de San Pedro, un humilde pescador que se convirtió en el primer papa, y sobre ella se construyó lo que hoy conocemos como la majestuosa Basílica de San Pedro. Pero, ¿sabían que el Vaticano actual nació apenas en 1929? Antes de eso, los papas gobernaban un territorio mucho más extenso llamado los Estados Pontificios. Fue tras los famosos pactos de Letrán cuando este microestado, de apenas 44 hectáreas, se convirtió en el país soberano más pequeño del mundo. Los Estados Pontificios fueron los territorios en el centro de la península itálica que estuvieron bajo la soberanía temporal de los papas durante más de 1000 años. No eran simplemente propiedades de la Iglesia, sino una entidad política independiente con su propio gobierno, leyes, ejército y diplomacia. Aquí te detallo sus aspectos clave en orígenes y formación. Legado romano. Tras la caída del Imperio Romano de Occidente en 476 después de Cristo, la Iglesia Católica, y en particular el obispo de Roma, el Papa, se convirtió en una institución de estabilidad y autoridad en medio del caos. El Patrimonium Petri, patrimonio de San Pedro, ya consistía en vastas propiedades que la Iglesia poseía en Italia y otras regiones. Amenaza lombarda. La creciente amenaza de los lombardos, que avanzaban sobre Italia, llevó a los papas a buscar protección externa. Donación de Pipino 754 después de Cristo. Este fue un momento crucial. El Papa Esteban II pidió ayuda al rey franco Pipino el Breve contra los lombardos. Tras la victoria franca, Pipino donó al Papa vastos territorios en el centro de Italia, incluyendo Ravenna, la Pentápolis y partes de Umbría y las Marcas. Esta donación de Pipino es considerada el acto fundacional de los estados pontificios, consolidando el poder temporal del papado. Carlomagno y el Sacro Imperio Romano Germánico. La alianza con los francos continuó y se consolidó con Carlomagno, hijo de Pipino. Aunque Carlomagno se erigió como la máxima autoridad en Occidente, reconoció el poder del Papa sobre los territorios pontificios a cambio de su protección. Características principales: soberanía temporal del Papa. El Papa no solo era el líder espiritual de la Iglesia Católica, sino también el jefe de Estado de los Estados Pontificios. Ejercía un poder político, militar y judicial sobre sus súbditos. Extensión territorial. En su máxima extensión, abarcaban regiones significativas de lo que hoy es el centro de Italia, incluyendo el Lacio, las Marcas, Umbría y Emilia-Romagna. Gobierno eclesiástico. La administración de los Estados Pontificios estaba en manos de clérigos, con cardenales y obispos desempeñando roles importantes en el gobierno civil y militar. Role en Europa. Los estados pontificios jugaron un papel vital en el equilibrio de poder en Europa durante siglos, sirviendo como un amortiguador entre diferentes potencias y garantizando la independencia y autonomía del papado frente a los emperadores y los reyes. Mecenazgo artístico y cultural. Los papas fueron grandes mecenas de las artes y las ciencias, convirtiendo Roma y otras ciudades de los estados pontificios en centros vibrantes del Renacimiento y el Barroco, con la construcción de iglesias-palacios y la acumulación de vastas colecciones de arte. Decadencia y caída. Ilustración y nacionalismo. Las ideas de la Ilustración y el ascenso de los movimientos nacionalistas en Europa en el siglo XVIII y XIX comenzaron a cuestionar la legitimidad del poder temporal del Papa. La idea de un Estado gobernado por un clérigo se volvió cada vez más anacrónica. Guerras napoleónicas. Las guerras napoleónicas a principios del siglo XIX causaron una gran inestabilidad y fragmentación en los estados pontificios, que fueron ocupados y anexionados temporalmente por Francia. Aunque fueron restaurados en el Congreso de Viena en 1815, su posición ya era precaria. Unificación italiana. Risorgimento. El principal factor que llevó a la caída de los estados pontificios fue el movimiento de unificación de Italia, conocido como el Risorgimento. Los nacionalistas italianos buscaban unificar toda la península bajo un único reino. Tommaso Guglielmo, 1870. El 20 de septiembre de 1870, las tropas del recién formado Reino de Italia, mando del general Raffaele Cadorna,
Asaltaron Roma a la brecha de Porta Pía. El Papa Pío IX se declaró prisionero en el Vaticano y se negó a reconocer la anexión, dando inicio a la llamada Cuestión Romana. Resolución en los Pactos de Letrán, 1929 en la Cuestión Romana se prolongó por casi 60 años. Los papas se negaron a salir del Vaticano y a reconocer al Reino de Italia. Finalmente, en 1929, el Papa Pío XI y Benito Mussolini, jefe de gobierno de Italia, firmaron los Pactos de Letrán. Estos acuerdos históricos reconocieron la soberanía y la independencia de la Ciudad del Vaticano como un nuevo Estado soberano, extremadamente pequeño, 44 hectáreas, pero que garantizaba la plena libertad del Papa. La Santa Sede renunció a sus reclamaciones sobre los antiguos estados pontificios a cambio de una compensación financiera por las pérdidas territoriales. Establecieron al catolicismo como religión oficial de Italia, cláusula que luego fue modificada en 1984. Así, los estados pontificios, que habían sido una fuerza política dominante durante más de un milenio, llegaron a su fin, dando paso al moderno Estado de la Ciudad del Vaticano, un microestado con una enorme influencia espiritual global. Lo fascinante del Vaticano es que rompe todos los moldes de lo que consideramos un país típico. Es una monarquía absoluta electiva, donde el Papa ejerce todos los poderes del Estado, pero es elegido por un grupo de cardenales en el famoso cónclave. Y es el único lugar del mundo donde las llaves del país se guardan literalmente en el cielo. Bueno, en realidad en la Basílica de San Pedro, pero casi. El cónclave es la reunión de los cardenales de la Iglesia Católica, que tiene como único propósito la elección de un nuevo papa. El obispo de Roma y soberano del Estado de la Ciudad del Vaticano. Aquí te detallo los aspectos más importantes del cónclave en 1. ¿Qué significa cónclave? La palabra cónclave proviene del latín medieval. Conclave Q significa habitación cerrada con llave. Esto hace referencia al estricto aislamiento en el que se mantienen los cardenales durante el proceso electoral. 2. ¿Quiénes participan? Solo los cardenales menores de 80 años tienen derecho a votar en el cónclave. Son conocidos como cardenales electores. 3. ¿Cuándo se celebra? El cónclave se convoca tras la muerte o renuncia de un papa, situación conocida como sede vacante. Generalmente, se celebra entre 15 y 20 días después de la vacante, para permitir que todos los cardenales electores lleguen a Roma 4, donde se lleva a cabo. La elección tiene lugar en la Capilla Sixtina del Vaticano, bajo los famosos frescos de Miguel Ángel. Durante el cónclave, la Capilla Sixtina y sus alrededores se sellan por completo para asegurar el secreto y evitar cualquier tipo de influencia externa. 5. El juramento y el extra omnes. Antes de iniciar las votaciones, los cardenales electores prestan un juramento solemne de secreto absoluto sobre todo lo relacionado con la elección. Luego, el maestro de las celebraciones litúrgicas pontificias pronuncia la frase extra omnes, todos fuera, y se cierran las puertas de la Capilla Sixtina, quedando solo los cardenales electores y personal esencial y de confianza como médicos o asistentes en casos de necesidad. 6. El proceso de votación en voto secreto. Los cardenales escriben el nombre de su candidato en una papeleta especial y la depositan en una urna. El voto es completamente secreto. Mayoría requerida para ser elegido papa. Un candidato necesita obtener una mayoría de 2/3 de los votos de los cardenales presentes. Sesiones de votación se suelen realizar hasta 4 votaciones al día, 2 por la mañana y 2 por la tarde. 7. En las famosas fumata summum, después de cada sesión de votación, o al final del día. Si no hay una elección, las papeletas son quemadas en una estufa especial conectada a una chimenea. Fumata negra. Así, el humo que sale de la chimenea es negro. Significa que aún no se ha llegado a un acuerdo y no hay un nuevo papa. Traditionalmente, se usaban sustancias para hacer el humo más oscuro. Fumata blanca. Si el humo es blanco, indica que un candidato ha obtenido la mayoría requerida y ha aceptado la elección. A partir del cónclave 2005, el humo blanco va acompañado también del repique de las campanas de la Basílica de San Pedro, para evitar confusiones, ya que el color del humo no siempre era claro en el pasado. 8. La aceptación y el nombre papal anum. Una vez que un cardenal ha sido elegido, se le pregunta si acepta la elección. Si acepta, se le pregunta qué nombre desea tomar como papa. Este momento es simbólico, ya que el nuevo papa elige un nombre que a menudo refleja la orientación que desea dar a su pontificado. 9. El habemus papam. Una vez que el nuevo papa se ha vestido con los ornamentos papales, el cardenal protodiácono
el cardenal diácono de Mayo R. Antigüedad, sale al balcón central de la Basílica de San Pedro y pronuncia la famosa frase «Jovimos papam», tenemos papa, anunciando el nombre del nuevo pontífice al mundo. Luego, el nuevo papa aparece por primera vez para impartir su primera bendición urbi et orbi a la ciudad y al mundo. El cónclave es un proceso solemne y riguroso, imbuido de oración y discernimiento, que busca garantizar la libre y legítima elección del sucesor de San Pedro para guiar a la Iglesia Católica. Los museos vaticanos son otro mundo en sí mismos. Imaginen 54 galerías que albergan algunas de las obras de arte más importantes de la historia de la humanidad. La Capilla Sixtina, con los frescos de Miguel Ángel, es solo la punta del iceberg. Hay tanto arte e historia acumulados que si dedicaras un minuto a cada pieza, necesitarías años para verlo todo. Pero hablemos de los misterios que tanto nos intrigan. Los archivos vaticanos, ahora llamados Archivo Apostólico, han alimentado la imaginación de escritores y cineastas durante décadas. No guardan pruebas de vida extraterrestre ni mapas de tesoros perdidos, pero sí contienen documentos fascinantes que datan de hace más de 1000 años. Cartas de Miguel Ángel, documentos de Galileo Galilei, correspondencia real. Una verdadera mina de oro para los historiadores. La economía vaticana también es única en su especie. Además de las donaciones de los fieles, el Estado cuenta con sus propios sellos, monedas y hasta una radio. Los museos vaticanos son una fuente importante de ingresos, recibiendo millones de visitantes cada año. Y sí, el Vaticano tiene su propio banco, el Instituto para las Obras de Religión, que en los últimos años ha pasado por importantes reformas para aumentar su transparencia. Es imposible hablar del Vaticano sin mencionar su compleja relación con la masonería, un tema que ha generado debates durante siglos. La postura oficial de la Iglesia sigue siendo clara. Considera incompatible la fe católica con la pertenencia a logias masónicas, una posición que se mantiene firme desde el siglo XVIII. Lo que hace único al Vaticano es su capacidad para combinar tradición y modernidad. Mientras conserva rituales milenarios, también está presente en las redes sociales y utiliza tecnología de punta para preservar su patrimonio. Los papas pueden seguir usando latín en ceremonias oficiales, pero también tuitean a millones de seguidores en varios idiomas. El Vaticano y la masonería no. Conflicto histórico. La relación entre la Iglesia Católica y la masonería ha sido, y sigue siendo en gran medida, una de abierta oposición y condena por parte del Vaticano. Esta postura se ha mantenido durante siglos, con numerosas encíclicas papales y documentos de la Santa Sede que prohíben la pertenencia a logias masónicas para los católicos. Las razones de esta condena son complejas y multifacéticas. En secreto y juramentos a la Iglesia ha objetado el secretismo de las logias masónicas y los juramentos de lealtad a la fraternidad, considerándolos incompatibles con la lealtad total a Dios y a la Iglesia. Indiferentismo religioso a la masonería, al aceptar a miembros de diversas creencias religiosas y promover una visión de la verdad que no necesariamente coincide con la doctrina católica. Ha sido percibida como una promotora del indiferentismo religioso, es decir, la idea de que todas las religiones son igualmente válidas o que la verdad religiosa es relativa. Racionalismo y naturalismo. La Iglesia ha interpretado que la masonería promueve una visión naturalista del mundo, donde la razón humana es la fuente principal de la verdad y la moralidad, en detrimento de la revelación divina y la autoridad eclesiástica. Influencia política. En algunos momentos de la historia, la Iglesia ha visto a la masonería como una fuerza anticlerical y anticatólica, especialmente en países donde las logias masónicas estuvieron activamente involucradas en movimientos laicistas o revolucionarios que buscaban limitar el poder de la Iglesia. Conspiraciones. Aunque no hay pruebas de conspiraciones masónicas para derrocar a la Iglesia, la historia ha estado salpicada de acusaciones mutuas y desconfianza. En 1983, la Congregación para la Doctrina de la Fe emitió una declaración que reafirmaba que el juicio negativo de la Iglesia respecto de las asociaciones masónicas permanece inalterado, ya que sus principios han sido siempre considerados irreconciliables con la doctrina de la Iglesia, y por ello, la afiliación a las mismas permanece prohibida. Los fieles que pertenecen a las asociaciones masónicas se hallan en estado de pecado grave y no pueden acceder a la Sagrada Comunión, aunque algunos han abogado por un diálogo o una reinterpretación. La postura oficial del Vaticano sigue siendo la de la incompatibilidad entre la fe católica y la pertenencia a la masonería. Si este viaje por el estado más pequeño y fascinante del mundo les ha gustado, no olviden darle like al video,
y suscribirse al canal. Compartan en los comentarios qué es lo que más les intriga del Vaticano y recuerden, la historia más interesante es aquella que combina realidad y misterio, pero siempre basada en hechos verídicos. Nos vemos en el próximo video.